Hola, ¿cómo están, alumnos del cuarto de secundaria pre-promoción 2020? La clase de hoy corresponde al miércoles 29 de abril de 2020. Los valores de mes son honestidad y lealtad. ¿Vieron el video de la parte de la motivación? Bueno, pues en este video nos detalla la importancia de las gráficas en la explicación de muchas cosas. Para hacernos entenderlo mejor algunas cosas, a veces si nos lo explican gráficamente, esto es mucho más entendible. Hoy en día, la estadística se explica mejor mediante las gráficas. El comportamiento de una variable con respecto a otra se explica mejor mediante las gráficas. Hoy en día nosotros convivimos, ¿no?, con un virus, el cual estamos cada día viendo cómo cambia la estadística de la cantidad de personas infectadas, cantidad de personas muertas, y a medida que transcurre el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es una variable que está siempre ahí presente, y la otra variable es número de personas infectadas o número de personas fallecidas. Entonces, en esta ocasión el tiempo también va a ser una variable con la cual nosotros vamos a contar, una variable independiente que no depende de nadie. El tiempo transcurre sí o sí, no depende de nadie, no se paraliza. Entonces, gráficamente nosotros podemos entender mucho mejor ciertas cosas si sabemos interpretar correctamente. Muy bien, vamos ahora a ver esta segunda parte de las gráficas de movimiento con las gráficas del MRV. Vamos a analizar el siguiente movimiento para empezar. Tenemos acá nosotros un movimiento de un cuerpo que se está moviendo con velocidad variable. Comienza con velocidad 0, luego tiene una velocidad de 6 metros sobre segundos. Cada 2 segundos va cambiando su velocidad. Acá se vuelve 12, acá se vuelve 18. Vean cómo cada 2 segundos va cambiando su velocidad. ¿Y cómo es con la posición? La posición también está cambiando. Acá estaba en la posición 0. Acá se encuentra en la posición 6. Acá se encuentra en la posición 24. Y acá se encuentra en la posición 54 metros. Veamos cómo sería esto llevado a una gráfica tiempo y posición. Fíjense. En el tiempo 0 nos encontramos en la posición 0. En el tiempo 2 segundos, fíjense acá, 2 segundos, nos encontramos en la posición 6. Acá está, tiempo 2 segundos, posición 6. Desde acá hasta acá, ¿cuántos segundos transcurren? 2 y 2, 4 segundos. ¿En qué posición nos encontramos? En la posición 24. Vamos a la gráfica, tiempo 4 segundos, posición 24. Y finalmente 2, 2 y 2, 6 segundos, nos encontramos en la posición 54. Fíjense en la gráfica, 6 segundos, posición 54. Entonces, el comportamiento de la posición con respecto al tiempo no es de manera uniforme, no es de manera directamente proporcional. El comportamiento que va a tener la posición con respecto al tiempo va a ser de una forma cuadrática. Entonces, si nosotros tomamos mucho más datos, vamos a ver cómo se va dibujando la curva, y esa curva, esa línea que une todos esos puntos, va a tener esta forma, ¿no? Esta forma llamado parábola, ¿correcto? La gráfica posición versus tiempo viene a ser para el MRV una parábola. Muy bien, veamos qué cosa se cumple en esa parábola. ¿Qué pasa si yo cojo un punto de la parábola y le trazo una tangente a ese punto? Entonces, esa línea que es tangente en un punto de esa parábola, ¿correcto? ¿Qué cosa se va a cumplir? Esa línea va a tener una tangente, va a tener una pendiente, un ángulo de inclinación. ¿Qué cosa significa ese ángulo de inclinación? Ese ángulo de inclinación, la tangente de ese ángulo de inclinación, ¿ya?, viene a ser igual a la velocidad instantánea en ese punto,
¿correcto? Viene a ser igual a la velocidad instantánea en ese punto. O sea, en ese punto supongamos que son 8 segundos o 8 segundos. Entonces, a los 8 segundos, ¿qué velocidad tiene? ¿Cómo lo descubro? Trazando la tangente, trazando una línea tangente que lo corta esa parábola en un solo punto y determinando la pendiente de esa línea. Esa pendiente viene a ser la velocidad instantánea en ese punto. Acá está. ¿Cómo calculo la pendiente? Diferencia de posición sobre diferencia de tiempo, ¿no? Entonces, como el eje vertical es posición, acá está, ¿ves? Diferencia de posición, el eje horizontal es el tiempo sobre diferencia de tiempo, ¿no? Yo tengo que tomar dos puntos conocidos y determinar así la pendiente de esta recta. Acá están lo que significa cada cual. Delta X significa el desplazamiento en el eje X, o sea, el eje de la posición, ¿ya? Delta de t es el intervalo de tiempo y t es el tiempo en el que se está hallando la rapidez del móvil, ¿no? O sea, justamente la velocidad en ese tiempo se llama velocidad instantánea también. Muy bien. Analicemos otro tipo de gráfico. Tenemos acá el gráfico velocidad versus tiempo. Como eso trata de un MRV, la velocidad es variable, ya no es constante. Recuerden en el MRU que la velocidad era constante y la gráfica, ¿cómo era en el MRU? En el MRU la gráfica de la velocidad versus tiempo era así, una horizontal, lo cual significaba que la velocidad era constante. Pero acá no, acá la gráfica va a ser una línea inclinada, lo cual nos dice que la velocidad va cambiando, la velocidad va cambiando, va cambiando, va cambiando. Ahora, fíjense acá, ¿qué sucede con la velocidad? En 2 segundos la velocidad vale 4 y en 4 segundos la velocidad vale 8, lo cual indica que la velocidad está aumentando. Entonces, si la inclinación de la línea es hacia la derecha, se trata de una velocidad que aumenta. Entonces, si la velocidad aumenta es porque hay una aceleración, ¿sí? Entonces esa aceleración es positiva, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si la gráfica hubiera sido así? Hubiera sido así, ahí está. En este caso, si la gráfica hubiera sido así, existe también una aceleración. Pero la aceleración, fíjense, la velocidad acá, a ver, vamos a ver una con valores que hay ahí. ¿Qué pasa si la gráfica hubiera sido así, muchachos? Acá y pasa por ahí, a ver, ahí está. Ahí está, ahí. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si la gráfica fuera así? Entonces, si la gráfica hubiera sido así, muchachos, en tiempo 0 la velocidad es 12. En tiempo 2, a los 2 segundos, la velocidad vale 4. Entonces, ¿qué está sucediendo con la velocidad? Está disminuyendo. Y si la velocidad disminuye, es porque hay una desaceleración o aceleración negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que hay que tener en cuenta acá es cuando tenemos la gráfica velocidad versus tiempo, que nosotros podemos hallar acá en esta gráfica la distancia que el móvil se va a desplazar, ¿ya? Eso solamente se calcula determinando el área que está encerrada entre dos tiempos, o sea, cojo por ejemplo el tiempo 2 segundos, el tiempo 4 segundos, entre 2 y 4, trazo una vertical y el área que conforman esas dos verticales con el eje del tiempo y la gráfica, o sea, el área encerrada entre el tiempo, correcto, entre el eje del tiempo, las perpendiculares al eje del tiempo, justamente en esos tiempos que yo quiero hallar la gráfica, quiero hallar la distancia, y la gráfica velocidad versus tiempo, correcto, o sea, esta área acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar la distancia entre 4 y 6 segundos. Entonces en 4 trazo una vertical, en 6 trazo una vertical y el área encerrada, esa va a ser la distancia. Entonces la distancia viene a ser igual al área, correcto. En este caso se determinó un área que es 12,
acá un área que es 20 y esa será la distancia entre esos tiempos, ¿no? Entonces acá diría que entre 2 y 4 segundos ha recorrido 12 metros, entre 4 y 6 segundos ha recorrido 20 metros. Ojo, cuando el área está por encima del eje del tiempo es un área positiva, significa que el móvil se mueve a la derecha. Si hubiera un caso, por ejemplo, si yo tengo esto de acá, si yo tengo esto de acá, si yo tuviera esto de acá, a ver, vamos a quitar esto, si yo tuviera esto de acá, muchachos, gráfica así, ya está. Muy bien, vamos a, por ejemplo, así. Ahí está. Me dicen, ¿cuál es el...? Fíjense, desde acá hasta acá, que esto sea 5 segundos, ¿sabe? Que esto sea 5 segundos, ¿correcto? Vamos a ponerle 5 segundos ahí. Vamos a ponerle 5 segundos. Ahí, listo. Entonces, miren lo que va a pasar. Si yo quiero hallar la distancia, fíjese, desde 0 a 5 segundos es un área que está por encima del eje del tiempo, es un área positiva. Pero ¿qué pasa desde 5? A ver, esto que sea 6, 7, 8, 9, a ver, 7 segundos, 8 segundos hay que ponerle. Acá hay que poner 8 segundos, hay que ser generosos. 8 segundos, ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Entonces, de 6 a 8 segundos, ¿qué va a suceder? Es un área, perdón, de 5 a 8 segundos es un área negativa. Esta es un área negativa. Esta zona de acá representa un área negativa. ¿Qué significa? Que el móvil de 0 a 5 segundos se movió a la derecha. Se movió a la derecha. Llegó a 5 segundos. El móvil se detuvo, dio media vuelta y regresó, empezó a regresar, porque su velocidad toma valores negativos, y velocidad con valores negativos quiere decir que se mueve hacia la izquierda, hasta llegar a los 8 segundos, ¿no? En cuyo caso de repente siguió moviéndose, pero yo estoy haciendo el análisis solamente hasta 8 segundos. Área por encima del eje del tiempo se considera una distancia positiva, movimiento a la derecha. Área por debajo del eje del tiempo se considera un área negativa, movimiento hacia la izquierda. Muy bien. Ahora, en esa gráfica velocidad versus tiempo, yo puedo determinar el valor de la aceleración. ¿Cómo? La aceleración simplemente es la pendiente de esa recta, nada más. Es igual a la variación de velocidad, acá está. ¿Cómo podemos determinar la pendiente? Hacemos como una especie de triangulito acá, donde este cateto que está vertical es la variación de velocidad y este cateto que está horizontal es la variación del tiempo. Y la aceleración sería la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. ¿Correcto? Variación o cambio, ¿no? Las unidades de la aceleración sabemos que siguen siendo los metros sobre segundos al cuadrado. Y por último tenemos una gráfica que es la gráfica aceleración versus tiempo. Como sabemos que es un MRV, la aceleración es constante, entonces al graficar aceleración versus tiempo, la aceleración simplemente va a ser una línea horizontal, donde el valor de la aceleración, por ejemplo, si pongamos que acá fuera 5, o sea que es 5, entonces significa que ese movimiento tiene una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. También puede tomar valores negativos, pero siempre la aceleración, su gráfica es horizontal, porque es constante. Si la gráfica sería una línea inclinada, como esta, entonces ya no es MRV, se trata de otro tipo de movimiento, porque la aceleración sería variable en ese caso, pero nosotros estamos estudiando un movimiento con aceleración constante. Muy bien, muchachos, hasta ahí la parte teórica. Vamos ahora sí profundizar todo esto, vamos a volcar todo esto que hemos aprendido a los ejercicios.